Iba camino al hospital para ver a mi primer bisnieto cuando vi a un niño sin hogar cerca de la entrada, con un cochecito cubierto. Me pareció extraño, ya que no había ningún bebé. Le puse unas monedas en la mano. Entonces me agarró la muñeca y me susurró: «No entres ahora, espera un poco». Estaba confundida, pero su mirada me hizo detenerme. 10 minutos después, descubrí por qué y me quedé sin aliento. Me llamo Carmen Ruiz, tengo 66 años, manos expertas y un corazón que aún se sorprende con los giros que da la vida cuando menos lo esperamos. Aquella mañana, mientras caminaba hacia el Hospital San Felipe, llevaba conmigo una ansiedad tan dulce como antigua. Era el día en que conocería a mi primer bisnieto, el pequeño Mateo, que había llegado al mundo apenas unas horas antes. Recordé el nacimiento de mi hijo, y luego el de mis nietos, y ahora otra luz llegaba a la familia. La vida se renueva incluso cuando las arrugas nos recuerdan que el tiempo corre sin pedir permiso. La calle estaba llena de gente, coches pasando, gente entrando y saliendo. Mis pasos eran lentos, no solo por mi edad, sino por la emoción que vibraba en mi interior. Pensé en cómo sería abrazar a Mateo, oler su aroma de recién nacido, observar sus ojos, aún aprendiendo a enfocar el mundo. Había una pequeña y constante alegría en mi pecho. La sensación de que todo, por un instante, estaba en su lugar. Fue entonces cuando lo vi. Un niño de la calle, delgado, con el pelo revuelto y ropa desgastada, de pie junto a la entrada principal del hospital. Frente a él había un cochecito de bebé cubierto por una manta gruesa y oscura. El detalle que me llamó la atención de inmediato fue que el cochecito estaba demasiado quieto, demasiado silencioso, y no había rastro de un bebé dentro. La manta ni siquiera se balanceaba. Sentí un escalofrío, pero la educación que me inculcó mi madre fue más fuerte que la extrañeza. Me acerqué lentamente y saqué unas monedas de mi bolso. Las puse en su palma. Me miró con ojos profundos, casi febriles, como si cargara con mucho más de lo que su juventud derrotada debía soportar. Fue en ese momento que su mano me agarró la muñeca, no con fuerza, ni con agresividad, pero con la firmeza suficiente para detenerme. Antes de que pudiera reaccionar, ladeó la cabeza y susurró con voz ronca: «No entres ahora, espera un momento». Me quedé paralizada. Fue como si una ráfaga de viento me hubiera quitado el aliento. Su tono transmitía urgencia, pero también miedo. No el miedo que amenaza, sino el que suplica. No entendía nada. Miré la puerta automática del hospital, luego a él, intentando descifrar lo que su expresión me decía. Y por un instante que ni siquiera puedo explicar con lógica, algo dentro de mí me dijo que no ignorara a ese joven. Me soltó la muñeca. Retrocedí un paso, todavía confundida, mientras las monedas tintineaban en su mano como una disculpa silenciosa del universo. Bajó la cabeza, agarrando el carrito con ambas manos, como protegiendo algo invisible. Me quedé allí, inmóvil, al margen del flujo de gente, intentando respirar hondo y comprender por qué, en el mundo, estaba haciendo lo que un desconocido me había pedido. Yo, que siempre he sido cauteloso, que siempre les he enseñado a mis hijos y nietos a no responder a desconocidos, sobre todo en situaciones sospechosas. Pero había algo palpable en los ojos de aquel joven, un dolor mezclado con urgencia, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre él. Los minutos se hicieron interminables. 5, 6. El viento me azotaba la cara, trayendo el fuerte olor a alcohol de limpieza del hospital. 2 veces estuve a punto de entrar. 2 veces esa imagen volvió a mi mente. Su mirada, su voz que parecía temblar. No debería haberlo creído, pero me quedé. Al 7º minuto, oí un sonido seco, casi un golpe sordo, proveniente del estacionamiento lateral. La gente se dio la vuelta. Una enfermera que había salido a fumar dejó caer su encendedor. Una ambulancia que acababa de estacionarse hizo que su conductor abriera rápidamente la puerta, como si hubiera notado que algo andaba mal. Sentí que se me erizaba la piel. Al 8º minuto, un hombre salió corriendo por un lateral del edificio. No parecía un paciente, ni un médico, ni nadie uniformado. Llevaba un abrigo demasiado grueso para el calor del día. Miraba hacia atrás compulsivamente, como si huyera de algo invisible para los demás. Pasó tan cerca de mí que casi me choca. Tenía los ojos muy abiertos y rojos, como alguien atormentado por sus propias decisiones.
En el 9º minuto, el niño de la calle agarró con más fuerza el mango del carrito, levantó la vista y dijo solo 2 palabras: ahora no. Su expresión era seria, firme, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. El corazón me latía con fuerza. No entendía nada, no veía nada que justificara tanta alarma, pero mi intuición ya empezaba a retorcerse como una serpiente. Presentía que algo estaba a punto de suceder y que, por alguna razón, no debería estar dentro de esa puerta en ese momento. Y luego, en el 10º minuto, todo cambió. El hombre del abrigo grueso regresó corriendo, esta vez en dirección contraria. Parecía tener dificultades para respirar, para mantenerse en pie, para mantener el control. Al llegar a la entrada del hospital, se tambaleó. Intentó alcanzar la puerta automática, pero le temblaban demasiado las manos. El destello metálico que vi caer de su bolsillo podría haber pasado desapercibido, pero no para mí. Era pequeño, cilíndrico, como un frasco de medicina. Intentó recogerlo, pero resbaló y cayó de rodillas. La gente alrededor dudaba. Nadie sabía si debía ayudar. Nadie sabía qué estaba pasando. El pilluelo, sin embargo, lo sabía. Giró el carrito ligeramente hacia atrás, como si quisiera proteger lo que hubiera dentro, aunque nada se movió bajo la manta. Entrecerró los ojos. Parecía rezar en silencio por algo que yo no entendía. Fue entonces cuando el hombre en el suelo abrió la botella y el líquido se derramó. Empezó a gritar algo arrastrado, algo sobre que no era su culpa, algo sobre que lo habían descubierto demasiado pronto. Y antes de que nadie pudiera acercarse, 2 guardias de seguridad del hospital aparecieron por un lado, llamándolo por su nombre e intentando sujetarlo con cuidado. Me quedé sin aliento. Algo grave estaba sucediendo, algo que aún no entendía, pero que estaba claramente relacionado con el motivo por el que ese chico de la calle me había pedido que no entrara. Y en el instante en que mis piernas cedieron, el chico me miró de nuevo. Esta vez, con un dolor tan profundo en los ojos que me revolvió el estómago. Ahora entiendes por qué te pedí que esperaras. Lo dijo en voz baja pero firme, como entregándome una verdad que aún no estaba preparada para soportar. Y en ese momento, ante el caos que empezaba a formarse, me di cuenta de que mi vida, que había amanecido tan sencilla y brillante, estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. Esta fue solo la primera señal. No sabía exactamente qué quería mostrarme aquel joven, pero una fuerza silenciosa me mantenía allí, inmóvil, con el corazón acelerado como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible entre lo que creía saber de la vida y todo lo que aún desconocía. El ruido a mi alrededor empezó a intensificarse. La gente murmuraba, otros intentaban ayudar al hombre caído, y yo observaba todo con el estómago revuelto, intentando comprender por qué, entre tanta gente aquella mañana, era yo la que se había detenido. ¿Por qué me agarró la muñeca? ¿Por qué sus ojos imploraban protección? El pilluelo de la calle respiró hondo, aferrándose al carrito cubierto como si fuera una extensión de su alma. Intuí que había algo en aquella situación que no podía explicar de inmediato. Quizá porque no confiaba en mí, quizá porque no confiaba en el mundo, quizá porque la confianza era un lujo que la vida nunca le había permitido. La puerta automática del hospital se abrió de golpe y los guardias de seguridad entraron corriendo, llevando de los brazos al hombre del abrigo grueso. Gritaba incoherencias, frases que me golpeaban la cabeza como piedras lanzadas por el viento. No lo hice solo. No fui yo. No fui yo. Con cada repetición, algo dentro de mí se enfriaba un poco más. Una enfermera con mascarilla azul miró afuera, evaluó la escena y llamó a 2 profesionales más. La tensión aumentó rápidamente, pero la mayoría de los presentes seguían sin comprender lo sucedido. Era solo un hombre confundido, quizás desmoronándose emocionalmente, quizás en crisis, normal en un hospital. Lamentable, pero común. Pero no para el chico que está a mi lado. Él lo sabía. Cuando el hombre fue conducido al interior, el chico de la calle respiró hondo, como quien espera que pase un terremoto. Sus hombros se desplomaron sin que nadie se diera cuenta, pero su rostro permaneció endurecido, herido por recuerdos que no pertenecían a alguien tan joven. La manta que cubría el carro se movía solo con el viento. Aún así, mantuvo la mano allí,
como quien guarda un secreto demasiado frágil para confiarlo al azar. Me acerqué un poco más, superando el miedo que aún me sujetaba como una mano invisible sobre mi pecho. «Hijo mío, ¿qué pasa?». Guardó silencio unos segundos que parecieron demasiado largos. Luego se volvió hacia mí con una mirada que mezclaba vergüenza, ira y cansancio, y un coraje tan frágil que podía romperse si alguien soplaba demasiado fuerte. La señora hizo bien en esperar. Si hubiera entrado en ese momento, apartó la mirada antes de terminar la frase, como si fuera demasiado cruel exponerlo todo al mundo. Estaba aún más confundida, pero algo ya tenía claro. Mi día, que debería haber estado lleno de alegría, se abría paso entre sombras que no había elegido. Pero aún así me quedé allí. La cálida brisa matutina nos rozaba, trayendo el aroma a pintura fresca de la fachada del hospital. Una mujer pasó con un andador, mirando con recelo al joven. Un padre llevaba flores para su esposa, que acababa de dar a luz. La vida seguía adelante, incluso cuando parecía a punto de partirse en dos. El niño respiró lentamente y dijo: «Mi nombre es Daniel». No fue la respuesta que esperaba, pero fue suficiente para sacudirme por dentro. Le puso nombre a su propio dolor, y de alguna manera eso me hizo sentir responsable de escucharlo. Los nombres crean existencia. La existencia exige atención. Dije: «Carmen, mi nombre es Carmen». Él asintió levemente. «¿Crees que soy peligroso?». Su pregunta fue tan sincera, tan cruda, que me inquietó un poco por dentro. Lo miré el tiempo suficiente para notar la suciedad bajo sus uñas, el desgarrón en su zapato, el corte agudo en su ceja, pero también la postura de alguien que observa todo a su alrededor como si necesitara sobrevivir cada minuto. «No, no lo creo», bajó la cabeza. La respuesta pareció dolerle más de lo que le aliviaría. «Entonces, ¿por qué me escuchaste?». Porque algo en sus ojos lo exigía. No era una amenaza, no era manipulación, era una súplica silenciosa de rescate. Y pocas cosas en el mundo son tan poderosas como eso. Antes de que Daniel pudiera responder, oímos otro sonido dentro del hospital. Una alarma breve, no muy fuerte, pero suficiente para indicar que se estaba revisando algo urgentemente. Las enfermeras empezaron a moverse a mayor velocidad. Y por un momento vi a 2 médicos hablando cerca de la recepción, señalando el pasillo por donde habían llevado al hombre del abrigo grueso. Algo andaba mal ahí. Muy mal. Daniel volvió a apretar el carrito, y fue en ese movimiento que me di cuenta de algo crucial. No estaba rogando. Estaba protegiendo algo o a alguien. «El carro, ¿qué hay dentro?», pregunté con cuidado. Daniel cerró los ojos un segundo, como si esa fuera la pregunta que había temido desde el principio. Al abrirlos, su expresión era tan seria que me obligó a agarrar mi bolso con ambas manos. «No es un bebé, pero es importante, más importante de lo que imaginas ahora mismo». La respuesta fue demasiado vaga para tranquilizar a nadie, pero no había ninguna mentira. Él creía lo que decía, y eso, de alguna manera, lo cambió todo. Miré a mi alrededor, intentando unir fragmentos que ni siquiera estaban en el mismo tablero. El hombre que cayó cerca de la entrada parecía llevar algo peligroso. Daniel parecía saberlo antes que nadie. Y ahora había una carreta cubierta, inmóvil, custodiada como un frágil tesoro. «Daniel, ¿por qué me pediste que no entrara?». Respiró profundamente, llenando su pecho como si se preparara para una revelación difícil. Porque ahí dentro, alguien iba a salir lastimado. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. La primera imagen que me vino a la mente fue Mateo, mi bisnieto recién nacido. La segunda, mi nieta, aún recuperándose del parto. La tercera, fui yo. El aire a mi alrededor parecía pesado, lento y denso. «¿Qué significa esto?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. Daniel se pasó la mano por el rostro, como si cargara demasiados años en esa piel juvenil. «Significa que vi algo. Algo que nadie creería si lo dijera así, de repente». Antes de que pudiera responder, la puerta automática se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad salieron hablando por radio, pidiendo que se acordonara una zona. Sus expresiones no dejaban lugar a dudas. Existía un riesgo, aunque nadie supiera cuál era. Me dolía el corazón, como si una mano me apretara el pecho desde dentro. Daniel me miró fijamente. Y fue allí, en ese instante,
que me di cuenta de que aún tenía algo más que decir, algo más grande, algo que podría cambiar por completo el resto de mi día y mi vida. Carmen, tienes que oír esto antes de entrar. Todo empezó anoche, y yo estaba allí. Así fue como mi vida ordinaria y tranquila como orgullosa abuela y bisabuela comenzó a entrelazarse con algo inesperado, misterioso y peligroso. Aún no lo sabía, pero esa advertencia, esa simple petición de esperar 10 minutos, se convertiría en el hilo que desenredó un nudo enorme, lleno de verdades que nunca imaginé que conocería. Y allí, frente al hospital donde debería estar celebrando la llegada de un nuevo miembro a la familia, me encontré a punto de escuchar una historia que lo cambiaría todo. Y eso fue solo el comienzo. Cuando Daniel dijo que todo había empezado la noche anterior, sentí que me sudaban las manos, incluso con el viento cálido que soplaba en el patio del hospital. Era como si cada una de sus palabras abriera una nueva puerta dentro de mí, una puerta que nunca planeé cruzar. Pero allí estaba, al borde de un desconocido que se extendía ante mis pies como un largo camino sin marcar. Respiró profundamente, como si necesitara organizar sus propios pensamientos antes de hablar. Carmen, anoche no estaba en la calle. Estas palabras me sorprendieron más de lo debido, porque, de donde vengo, a las personas sin hogar siempre se les veía en el ahora, como si no existiera el ayer ni el mañana, solo la supervivencia. Pero allí, ante mí, estaba un joven que llevaba pasado, presente y futuro en sus ojos. Daniel continuó. Solía trabajar aquí, en el hospital. El corazón me dio un vuelco. ¿Él? ¿Ahí? Miré su ropa desgastada y no me lo imaginaba con bata ni uniforme. Era como intentar encajar dos piezas de un rompecabezas que no encajaban. Él notó mi vacilación y por primera vez sonrió. Una sonrisa triste y torcida, llena de grietas que no eran propias de su edad. Así no. Así no. El viento agitó ligeramente la manta del cochecito, pero no lo suficiente como para revelar lo que había debajo. Me ardía la curiosidad, pero mi instinto me decía que esperara. Daniel necesitaba hablar a su propio ritmo. Solía hacer trabajos esporádicos aquí, limpieza, mantenimiento sencillo, nada formal. Pero venía todos los días. Era un lugar seguro para mí. Y ayer, cuando estaba en el almacén de atrás, oí una discusión. ¿Una discusión?, pregunté con calma, aunque mi voz salió más baja de lo que pretendía. Él asintió. 2 hombres, uno de ellos. Era el mismo que viste hace un momento, el del abrigo grueso. Cerré los ojos un momento. La imagen de aquel hombre, tembloroso y nervioso, seguía vívida en mi memoria. Empezaron a hablar en voz baja, pero luego alzaron la voz, y una palabra me llamó la atención. Una sola palabra. Daniel miró a su alrededor antes de decirlo, como si temiera que el viento lo llevara a oídos equivocados. Fórmula. ¿Qué significa eso? Él negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. No lo entendí todo. No veía qué estaban manipulando, pero oí al hombre del abrigo decir que no podía dejar que eso cayera en malas manos. El otro respondió que ya era demasiado tarde, que alguien se había dado cuenta, y entonces una botella cayó al suelo. Oí el cristal romperse. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Solo una botella? ¿Solo un trozo de vidrio roto? ¿Dentro de un hospital? Al principio parecía trivial, pero la forma en que Daniel habló lo transformó en algo más grande. Y Daniel continuó. Me acerqué para ver si necesitaba pedir ayuda, pero al doblar la esquina, me vieron. Vi que sus dedos temblaban levemente mientras recordaba. El hombre del abrigo me dijo que me diera la vuelta y olvidara lo que había oído, pero el otro se puso muy nervioso. Dijo que ahora sí que sería un problema, un gran problema, y que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se me formó un nudo en la garganta. ¿Te hicieron daño?, pregunté casi sin voz. Tomó una respiración profunda y pesada. No, discutieron entre ellos. Uno quería alejarme. El otro quería retenerme hasta que supieran qué hacer. Fue entonces cuando se abrió la puerta de urgencias y entraron algunas personas. Se asustaron y dejaron de hablarme. Pero tragó saliva con dificultad. La botella se había roto en el suelo y el producto se había derramado. Sabían que alguien se daría cuenta, así que empezaron a discutir entre ellos. ¿Y te escapaste? Daniel asintió. Corrí. Necesitaba comprender lo que había visto.
o lo que le había contado a alguien, pero cuando me di cuenta, ya estaba afuera, escondido cerca de la entrada. Tenía miedo de salir y miedo de volver a entrar. ¿Y el cochecito?, pregunté, mirando de nuevo la manta inmóvil. Miró el carro con una expresión tan profunda que parecía contener 2 vidas enteras de dolor. Eso lo conseguí después, antes de irme. Pensé en miles de posibilidades: documentos, equipo, algo importante del hospital, algo que no pudiera caer en malas manos, como había dicho ese hombre. Daniel notó mi pregunta silenciosa. Carmen, no robé nada, lo guardé. Lo guardé porque pensé que era lo correcto, pero no sabía qué hacer con él después. Iba a entregárselo al departamento responsable por la mañana, pero su mirada se encontró con la mía con una sinceridad que atravesó todo mi interior. Vi llegar a la señora. Vi alegría en su rostro y recordé lo que oí ayer. Si esto se sale de control, alguien va a salir lastimado. Mis manos temblaban. ¿Y pensaste que hoy podría lastimarme? Él asintió en señal de confirmación y se me cortó la respiración. Pero, ¿qué significa perder el control? ¿Qué había en esa botella? ¿Por qué 2 hombres se peleaban por ella? ¿Por qué uno de ellos parecía huir de su propia sombra esta mañana? Y sobre todo, ¿cuál fue el papel de aquel pequeño y silencioso coche entre nosotros? Daniel volvió a pasarse la mano por la cara, como si cargara con culpa y miedo en igual medida. Me quedé allí, esperando, porque quería asegurarme de que la señora no se involucrara en nada. Peligroso. Esa palabra resonó dentro de mí. Peligroso. Nunca imaginé escuchar algo así de un desconocido en la puerta del hospital donde acababa de nacer mi bisnieto. Fue como si 2 realidades completamente distintas colisionaran ante mis ojos. Pero entonces Daniel me miró directamente y dijo algo que me hizo encoger el estómago. Carmen, lo que recogí ayer está aquí, en el carrito. Sentí como si mi corazón latiera con fuerza en mi estómago. Miré el carrito, a Daniel, la puerta del hospital, el camino por donde se habían llevado al hombre del abrigo. Todo giraba en silencio a mi alrededor, y antes de que pudiera preguntar algo más, Daniel comenzó a levantar la manta, lentamente, con cuidado, como quien revela algo que podría cambiar el destino de todos los que lo rodean. Contuve la respiración. La tela subió unos centímetros. Segundos después, entendí por qué había dicho que no era un bebé. Pero en ese momento, antes de que la manta revelara lo que estaba oculto, una voz resonó detrás de nosotros. «¡Oye tú! ¡Aléjate de ese carrito ahora mismo!». Cuando me di la vuelta, me di cuenta que no eran personas normales, y Daniel tenía razón desde el principio. Esa voz cortó el aire como una fina cuchilla. No fue agresivo, pero era demasiado firme para ser solo una advertencia casual. Me giré lentamente, con el corazón abatido por la curiosidad, y vi a 2 hombres acercándose. No llevaban uniforme de hospital, su ropa era demasiado discreta, de tonos neutros, con zapatos sin brillo y una postura ensayada. Caminaban con paso seguro, como quienes saben exactamente lo que van a encontrar. Y fue entonces cuando se me revolvió el estómago, porque no me miraban, estaban mirando a Daniel. El primero, más alto y de cara estrecha, levantó la mano. «Tú, lejos del carro». Daniel se quedó congelado, literalmente. Vi sus hombros tensarse, su respiración entrecortada, como si esa orden fuera una sentencia. La manta, que había empezado a levantar, fue rápidamente liberada por sus dedos. Instintivamente di un paso adelante. «¿Hay algún problema?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Los 2 hombres se miraron, pero fue el más bajo, el de mirada más atenta, quien respondió. «Señora, por favor, mantenga la distancia. Estamos lidiando con un problema interno». Interno. La palabra resonó dentro de mí como una advertencia. Lo sabían. Iban tras algo, o mejor dicho, tras el carro. Daniel respiraba profundamente. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Su mano temblaba cerca del asa del carro, no como alguien con miedo a ser atrapado, sino como alguien con miedo de perder algo importante. El hombre alto dio otro paso. «¿Qué compraste ayer? Devuélvelo. Ahora». Así que eso fue todo. Ellos lo sabían. Ellos sabían lo que Daniel había oído, sabían de la botella rota y sabían del misterioso objeto que había colocado dentro del carro. Pero, ¿por qué no estaban uniformados? ¿Por qué no llevaban etiquetas con nombres? ¿Por qué hablaban tan suavemente,
y con tanto cuidado. Mi intuición se tensó alrededor de mis huesos. Daniel, con voz entrecortada, respondió: «No hice nada malo». El hombre más bajo esbozó una rápida sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Eso no está en cuestión. Solo queremos evitar consecuencias». Esa pausa antes de consecuencias me provocó un escalofrío en la columna. Me acerqué al cochecito, no por valentía, sino por impulso. Algo en la mirada de Daniel pedía protección. Era como mirar a un niño que, a pesar de su barba rala y sus ojos cansados, llevaba consigo una inocencia excepcional. El hombre alto me extendió la mano, en un gesto que pedía calma. «Señora, hágase a un lado. No queremos involucrarla en esto». Pero yo ya estaba involucrado. Completamente. No podía simplemente darle la espalda. «¿Qué hay ahí dentro?», pregunté con firmeza. Se miraron de nuevo, y ese intercambio de miradas me dijo todo lo que necesitaba saber. No querían que lo supiera. Daniel respiró profundamente. «Carmen, por favor, no dejes que te lo lleven». Mi piel se enfrió. Él estaba pidiendo ayuda. A mí. Una mujer que acababa de conocer. El hombre bajito dio un paso adelante, y su voz ahora era más áspera. «Él llega. Daniel, sabes que esto no te pertenece. No entiendes lo que llevas dentro». La forma en que enfatizó la palabra «llevar» hizo que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Mis ojos se abrieron de par en par. «Entonces, hay algo realmente importante ahí», murmuré. Los hombres intentaron ignorar mi comentario, pero Daniel me miró con tal dolor y urgencia que comprendí. No lo sabía todo, pero sabía lo suficiente como para temer por ello, fuera lo que fuese. El hombre alto dio un paso decisivo. «Terminemos con esto. Abre tu carrito». Daniel dio un paso atrás. No, ese no resonó tan fuerte que casi sorprendió incluso a él mismo. El hombre bajito suspiró con impaciencia. «Daniel, estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Viste lo que no debías, tomaste lo que no debías. No discutamos. Por favor, entregue el artículo». Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. «Objeto, no bebé, sin documento. No es una medicina. Objeto». Las palabras tenían peso, tenía esa intención. Algo estaba frío. Miré a Daniel, bajó la cabeza. No sabía qué hacer, solo les oí hablar de ello. Y cuando vi la botella rota, el otro hombre dijo que esto podría desencadenar algún tipo de reacción. Y entré en pánico. Solo quería salir de aquí antes de que ocurriera algo malo. ¿Activar? ¿Reacción? Sentí la boca seca. El hombre alto dio otro paso hacia adelante y sujetó el costado del carro. Daniel gritó: «¡No! ¡No lo entiendes!». El hombre intentó tirar del carrito hacia sí, pero en ese movimiento brusco, la manta se deslizó unos centímetros. Vi un destello metálico, algo con hilos delicados, pequeño, compacto, pero definitivamente no es humano. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre bajito golpeó su mano en el mango del carrito y gritó: «¡Cubre eso!». Pero ya era demasiado tarde. Tropecé y di un paso atrás. ¿Qué fue eso? Daniel, sin aliento, me miró fijamente. «Carmen». Encontré esto en el trastero, escondido detrás de las cajas, y cuando ayer cayó la botella, reaccionó. Temblé. ¿Cómo reaccionó? Él dudó, y luego dijo suavemente. Su luz se encendió. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Eso no parecía peligroso, parecía tecnológico. Pero la forma desesperada en que los hombres intentaron ocultarlo, la forma tensa en que Daniel lo sostenía, la forma en que el hospital parecía estar lleno de actividad desde el principio, no fue casualidad. El hombre alto se volvió hacia mí, molesto. «Señora, hágase a un lado inmediatamente. Eso no es asunto suyo, señora». Y fue entonces, exactamente entonces, que me di cuenta de que efectivamente se relaciona conmigo. Porque la siguiente frase de Daniel me revolvió el alma. «Carmen, ¿creen que este objeto activó la alarma química esta mañana?». Sentí que mi mundo se detenía. ¿Alarma química el día que nació mi bisnieto? ¿En el mismo edificio donde descansaba mi nieta? El hombre bajito se apresuró a decir: «El hospital es seguro. No hubo ningún riesgo para los pacientes». Pero noté el fallo en el tono, el ligero cambio de mirada. Estaban ocultando algo. Respiré profundamente, lleno de miedo, ira y confusión. Y le hice la pregunta que nadie esperaba oír de una mujer de 66 años. «¿Este objeto qué hace exactamente?».
Su silencio fue la confirmación que no quería. Porque cuando una verdad amenaza con estallar, la primera señal es el silencio. Los dos hombres se miraron nuevamente, esta vez con más tensión. Y finalmente, el hombre alto dijo: «No podemos discutir eso aquí». Daniel agarró el carrito con fuerza. «No voy a entregarlo, no hasta que sepa si podría hacerle daño a alguien. Te escuché ayer. Sé lo que dijeron». El hombre bajito respiró profundamente, cansado, como si se diera cuenta de que la situación se había salido completamente de control. «Daniel, lo que tienes en la mano no es un arma, no es peligroso en sí mismo, pero si cayera en la botella equivocada, si absorbió alguna sustancia...». No terminó la frase, porque la puerta automática que estaba detrás de nosotros se abrió de nuevo. Y salió corriendo un médico, hablando por la radio. «Necesitamos aislar el ala B inmediatamente». Para repetir, inmediatamente. Casi se me sale el corazón del pecho. Una vía B, el ala donde estaba mi bisnieto. El mundo giró, y en ese momento, antes de poder reaccionar, el objeto dentro del carro emitió una pequeña señal luminosa, azul, limpio, brillante. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Los hombres palidecieron, y sentí que mis piernas temblaban. Porque fuera lo que fuese, esa luz no era normal. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de eso. Si disfrutas de nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir compartiendo momentos como este, suscríbete al canal. Esto nos fortalece y mantiene vivo este espacio. Ahora, déjame respirar hondo y continuar. La luz azul que emanaba del objeto dentro del carrito no era brillante, no parpadeaba, no hacía ruido. Pero era lo suficientemente brillante como para congelar el mundo a mi alrededor. Era como si todo se hubiera ralentizado. Las puertas automáticas del hospital, el ir y venir de los pacientes, el viento cálido que antes me había acariciado el pelo, todo se detuvo. Daniel dio un paso atrás, casi tropezando. Oh, Dios mío, no se suponía que volvería a encenderse. Los dos hombres que lo rodeaban cambiaron por completo de expresión. Hasta entonces, habían intentado mantener una actitud controlada, fría y profesional. Pero al ver la luz encenderse, sus rostros palidecieron al instante, como si hubieran presenciado algo que no debería haber sucedido. El hombre más bajo murmuró: «Se activó». De nuevo, el más alto frunció el ceño, incómodo. «¿Pero cómo? No está conectado. No debería estarlo». Dejó de hablar al notar mi presencia. Una mujer que, hasta hacía apenas unas horas, solo pensaba en tener a su bisnieto en brazos. Ahora, de repente, presenciaba algo que no querían explicar. Los ojos del hombre alto se encontraron con los míos, y en ese intercambio silencioso me di cuenta de un terrible detalle. Tenía miedo. Y cuando alguien entrenado para no mostrar sus emociones muestra miedo, es porque la verdad es más grande de lo que puede controlar. Daniel miró fijamente el objeto, como esperando otra luz, otra señal, otra advertencia. Parecía dudar entre entregarlo de inmediato o correr al otro lado del planeta. Respiré profundamente y rompí el silencio. «Ustedes dos. Alguien que me explique qué está pasando». El hombre bajito abrió la boca para responder, pero el otro lo interrumpió con un gesto rápido. Se acercó a mí con pasos cortos y cautelosos, como si temiera que me desmayara en cualquier momento. «Señora, no podemos hablar de eso aquí. Es algo técnico y confidencial, y no está relacionado con tu motivo de visita, mi razón, el nacimiento de mi bisnieto». Cuando pensé en ello, se me cerró la garganta. Me giré para mirar la entrada del hospital. Se había aislado un ala B. Nadie entró, nadie salió, y mi corazón simplemente cayó al suelo. ¿Dónde está mi nieta? ¿Dónde está Mateo? Mi voz vaciló mientras intentaba pronunciar el nombre del bebé. El hombre alto intentó tranquilizarlos. «Están a salvo. El aislamiento es una precaución», pero su expresión no coincidía con la frase. Habló con su boca, pero sus ojos decían lo contrario. Daniel vio mi desesperación y entonces hizo algo inesperado. Tiró del carrito hacia él y puso una mano sobre mi hombro. «Carmen, mírame, no te hice esperar por nada. Juro que no entrarán en esa ala mientras haya riesgo. Te prometo que...». Su tacto, cálido y firme, me devolvió a la tierra. Pero antes de poder agradecerles o preguntar algo, se escuchó otra advertencia detrás de nosotros. «Equipo de emergencia, prepárense para la contención de nivel 2. Repito,
Nivel 2. ¿Nivel 2? ¿Contención? Esas palabras sonaban como algo que no debería estar sucediendo allí. No en un hospital cualquiera. No en una mañana cualquiera. No el día del nacimiento de un niño. Me giré lentamente, como si mi cuerpo hubiera envejecido 10 años en un solo minuto. El hombre bajito finalmente dijo: «Tenemos que tomar esto», señaló el carrito, inmediatamente. Daniel se aferró más fuerte. No podrás salirte con la tuya sin explicar lo que hiciste ayer, lo que rompieron». «¿Y qué tiene que ver esto?», señaló el objeto, «con la alarma de hoy?». El objeto dentro del carro emitió otro resplandor, esta vez más rápido, más claro, como un pulso. Yo vi, todo el mundo lo vio. El hombre alto dio un paso atrás, sorprendido. «Eso no tiene sentido, no sin energía, no sin contacto». Daniel levantó la barbilla. «Ayer, cuando se te cayó la botella, lo encendió así, exactamente lo mismo». El hombre bajito frunció los labios. «Esto no debería haber sucedido». El hombre alto respondió en un susurro. Luego sucedió de nuevo, y fue allí, en ese preciso momento, que me di cuenta de algo profundo y aterrador. Ese objeto, esa pequeña estructura oculta en el cochecito, no era peligroso en sí, fue peligroso porque reaccionó. ¿Una ciudad natal? Nadie dijo nada. Y el tiempo parecía acabarse. La radio de uno de los guardias de seguridad crepitó. El paciente que llevaba el abrigo pesado se desplomó. Para repetir, se derrumbó. El equipo necesita información sobre el incidente químico ahora. Me llevé la mano a la boca, en un reflejo involuntario. Daniel se puso pálido. El hombre bajito cerró los ojos, derrotado. Ellos lo sabían. Sabían de la reacción desde ayer, y ahora ya era demasiado tarde para mantenerlo en secreto. Di un paso adelante, mi voz tan firme como una roca antigua. «Me lo vas a explicar, aquí, ahora, antes de que pierda a alguien ahí». El hombre alto respiró profundamente, tan profundamente que parecía como si llevara años de preocupación en sus pulmones. Y entonces dijo la frase que destrozó los últimos vestigios de normalidad que me quedaban. «Señora, este objeto no pertenece a este hospital». Silencio. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir con no pertenece?». El hombre bajito respondió en voz baja, casi culpable. «Porque no es de aquí». La palabra «desde aquí» quedó suspendida en el aire. No era de aquí. ¿De dónde era? ¿De otro sector, otra institución, otra ciudad? Pero la forma en que la miraba, su mirada decía algo más, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaría escuchar en la puerta de un hospital. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la luz azul se encendió por tercera vez. Esta vez, más fuerte. Esta vez es más largo. Esta vez haciendo un sonido suave, casi como un suspiro electrónico. Y luego, algo empezó a vibrar dentro del cochecito. Y fue entonces, exactamente entonces, que me di cuenta. Lo que Daniel había encontrado no era solo un objeto. Era algo que estaba intentando despertar. Y yo, Carmen Ruiz, una mujer de 66 años, que solo quería conocer a su bisnieto, estaba atrapada en medio de algo que nunca pedí ver. Y ahora, ya no había forma de detenerlo. La vibración dentro del carro no era violenta, pero sí constante. Un temblor sutil y rítmico, como si algo en su interior cobrara fuerza, despertando de un sueño inesperado. La luz azul pulsaba lentamente, creando reflejos en el rostro de Daniel y tensando cada vez más a ambos. El más alto se inclinó y extendió la mano. «No tocar. No lo toques. Déjalo estabilizar». Pero Daniel movió el carro un paso hacia atrás, no por desafío, sino por instinto, como alguien que, incluso sin comprender el peligro, sabe que debe protegerlo. La manta vibraba con ella, subiendo y bajando milímetro a milímetro, y ese pequeño movimiento me provocó una extraña sensación, miedo y curiosidad caminando uno al lado del otro dentro de mi pecho. El hombre bajito se pasó una mano por el pelo, nervioso. Esto no debería suceder fuera del confinamiento, nunca fuera de contención. Esa palabra otra vez, contención. Respiré profundamente y pregunté, «¿Qué quieres decir con no de aquí? ¿De dónde salió esto?». Se miraron el uno al otro, y en ese momento me di cuenta de que ambos llevaban un peso que arrastraban desde la noche anterior, algo que quizá ni siquiera ellos querían admitir. Fue el más bajo el que habló, con voz tranquila,
pero cargada de aprensión. Este objeto es experimental. Mi corazón dio un vuelco. ¿Experimental? ¿Dentro de un hospital público? ¿Sin protocolos claros? ¿Sin previo aviso? Di un paso adelante. La indignación me empujó fuera del miedo. ¿Estaban realizando pruebas en el lugar donde mi nieta dio a luz? ¿Dónde nacieron los bebés? ¿Dónde trabajan los profesionales cada día? El hombre alto levantó las manos, pidiendo calma. No es peligroso, no directamente. No estoy solo. Daniel soltó una risa amarga. No estoy solo, pero ayer le derramaste una botella de reactivo encima. Y ahora se apresuran a recogerlo, como si fuera un animal suelto. El hombre bajito cerró los ojos, como si esa respiración fuera lo último que lo mantenía en pie. Él no es un animal, es un prototipo. Prototipo. La palabra cayó al suelo como una llave olvidada, una tecnología, algo avanzado, algo que no debería estar allí. Es algo que reaccionó a una sustancia química desconocida. El viento sopló con fuerza, levantando una esquina de la manta, y pude ver un poco más del objeto. Una forma ovalada y metálica, de líneas suaves, casi orgánicas. No era agresivo, no parecía un arma, parecía algo inacabado, algo delicado, algo que, por alguna razón, estaba despertando en ese preciso instante. El hombre alto habló con urgencia. Necesitamos llevárnoslo ahora, antes de entrar en la fase 2. Daniel lo miró asustado. ¿Fase 2? El hombre bajito respondió sin rodeos. Comienza a emitir señales externas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Señales? ¿Qué tipo de señales? ¿Eléctrico? ¿Sonido? ¿Luminoso? El pensamiento que cruzó por mi mente fue tan repentino que casi me dolió. ¿Qué pasa si esto ha afectado al ala B? Inmediatamente miré hacia el hospital. Las enfermeras estaban corriendo. Los pacientes fueron dirigidos a diferentes habitaciones. Se estaban distribuyendo mascarillas. Y yo, lo único que podía pensar era en Mateo, mi pequeño, mi más reciente llegada al mundo. Mi voz salió débil. Mi familia está dentro. Necesito saber si corren riesgo. El hombre alto se acercó suavemente. No existe ningún riesgo biológico confirmado, pero hasta que entendamos la reacción, no terminó la frase, porque el objeto volvió a vibrar. Más fuerte. Daniel sostenía el carro con ambas manos. Se encenderá de nuevo, y se iluminó. Pero esta vez no fue solo la luz azul, era una luz diferente, un segundo color. Un tono blanco, casi plateado, se extendía por los bordes metálicos, como si dibujara algo invisible en la superficie. El hombre bajito dio un paso alarmado. La segunda fase ha comenzado. Necesitamos aislarnos inmediatamente. El hombre alto se volvió hacia los guardias de seguridad. Llamar al equipo externo. Ahora. Daniel retrocedió un paso más, casi chocando conmigo. Le puse la mano en el brazo. Daniel, ¿sabes lo que significa eso? Él negó con la cabeza. No sé. Lo único que sé es que ayer, cuando se rompió la botella, el prototipo brilló de la misma manera, y el hombre del abrigo pesado estaba desesperado. Comenzó diciendo que no podía permitir que volviera a suceder. ¿De nuevo? Esa palabra golpeó mi pecho como una campana pesada. El hombre bajito se agitó inmediatamente. Él no sabe de lo que habla. No hubo ningún otra vez. Este es un estudio preliminar y controlado. Pero había una mentira en su voz. Hace 66 años que reconozco la mentira, y este parecía tener raíces largas. El objeto dentro del carro vibró aún más, y esta vez se escapó un leve sonido. No era agudo ni grave. Era un sonido que parecía una llamada de algo que quería ser comprendido, pero que aún no sabía cómo comunicarse. Daniel susurró, ¿él está tratando de llamar? El hombre alto respondió, no, él está tratando de responder. Esa frase atravesó mi alma como una flecha silenciosa. ¿Responder qué o a quién? Antes de que pudiera preguntar, la puerta automática del hospital se abrió de golpe y 2 médicos salieron corriendo. Uno de ellos gritó por teléfono. El bebé de la sala B necesita ser trasladado inmediatamente. El monitor está reaccionando a algo en el entorno. Mi corazón se detuvo. ¿Bebé? ¿Área B? Agarré el brazo del hombre alto. ¿Cuál bebé? Dime cuál bebé. Él dudó, solo por un segundo, y ese segundo fue suficiente para destruir mi mundo. El médico, todavía al teléfono, respondió por él. Es el bebé Mateo Ruiz. Tenemos que moverlo ahora.
Mi bisnieto, mi pequeño Mateo, reaccionando a algo. El mundo quedó en silencio. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Los hombres palidecieron, y el objeto dentro del carro se iluminó por tercera vez. La luz más brillante de todas, clara, templo, silencioso, y por primera vez estaba seguro de que estaba llamando a alguien o responderle a alguien. ¿Y ese alguien? Yo estaba allí mismo, dentro del hospital. Cuando escuché al médico pronunciar el nombre de mi bisnieto, Mateo Ruiz, sentí como si se me cayera el suelo. No fue un susto común, de esos que pasan rápido. Fue un golpe profundo, casi ancestral, que me atravesó los huesos y me llegó directo al corazón. Porque allí, en medio de un caos inexplicable, alguien dijo que Mateo estaba reaccionando a algo que no debería existir fuera de ningún laboratorio, y mucho menos dentro de un hospital lleno de recién nacidos. El objeto dentro del carro volvió a latir, una luz blanca, suave y constante, como una llamada, como si intentara alcanzar algo más allá de nosotros. Apoyé la mano en el cochecito, casi sin darme cuenta. Daniel me sujetó el brazo con cuidado, temiendo que me cayera. Carmen, respira. Se encargarán de Mateo, lo prometo. Pero ¿cómo podía prometer algo que ni siquiera entendía? ¿Cómo podía alguien allí garantizar seguridad ante lo desconocido? El hombre bajito se acercó rápidamente, retirando con suavidad pero con firmeza mi mano del carrito. Señora, por favor, no la toque. En esta etapa, cualquier interacción podría... No terminó la frase, quizás porque ni siquiera él estaba seguro de lo que podría pasar. La doctora que había gritado el nombre de Mateo, todavía con el teléfono en la oreja, se volvió hacia nosotros. Ustedes, señaló a los dos hombres vestidos de civil. Si esto tiene algo que ver con lo que está sucediendo en el ala B, hable ahora. El hombre alto abrió la boca para responder, pero dudó. Eso fue suficiente para que la doctora perdiera la paciencia. Ahora, el silencio entre los dos decía mucho. La doctora, con el rostro enrojecido, apretó los labios. Es increíble, impresionante. Siempre hay un nuevo experimento en estas unidades, y los bebés y las madres son quienes pagan el precio. Di un paso adelante. ¿Mateo está bien? La doctora respiró profundamente, intentando controlarse. No corre peligro inmediato. Pero el monitor cardíaco mostró picos cuando se activó el sistema de alerta química, y ahora está reaccionando al entorno. No sabemos por qué. Sentí que mi alma se congelaba. La frase «reaccionar al entorno» seguía martilleando mi mente. ¿Qué había en el ambiente? ¿La vibración? ¿La luz? ¿El cambio sutil en el aire cuando el objeto despertó? El médico continuó. Lo llevaremos a una habitación aislada hasta que entendamos qué está afectando al equipo. Agarré su mano. ¿Puedo verlo? Ella dudó. Se está preparando para su traslado interno. Una vez que tengamos todo resuelto, podrás entrar. Pero su expresión decía, ahora no. Y eso me destrozó. Los dos civiles se acercaron al médico. No corre ningún peligro real, dijo el más bajo. El médico se giró y lo miró fijamente. ¿Cómo puedes decir eso? Intentó mantener su voz neutral, porque sabemos exactamente qué se activó. El médico dio un paso atrás. ¿Activado? ¿Activaste algo en este edificio? El hombre alto levantó las manos. No, fue accidental, totalmente accidental, y estamos intentando solucionarlo. ¿Correcto? Interrumpió ella. ¿Correcto qué? Ellos permanecieron en silencio, y allí, en ese instante, comprendí. No podían mentir, y no pudieron decir la verdad. Daniel respiró profundamente y murmuró. Carmen, ¿recuerdas cuando te dije que ayer vi una discusión? Asentí en señal de afirmación. Escondieron esto aquí, señaló el carro. Y cuando la botella cayó al suelo, entraron en pánico, como si lo peor ya hubiera sucedido. Los ojos del médico se abrieron de par en par. ¿Qué frasco? El hombre bajito se apresuró a continuar. Era solo un reactivo inofensivo. Una prueba de superficie. No entró en contacto con... Daniel lo interrumpió. Vi la etiqueta. Usted mencionó reactivación y el riesgo de interferencia con menores. El médico palideció. ¿Interferencia con menores? ¿Dijiste eso? El hombre alto frunció los labios. No así. Entonces la radio en su cinturón crepitó fuertemente. Equipo externo llegará en 5 minutos. Para repetir, 5 minutos. Equipo externo.
No eran bomberos, ni siquiera la policía, ni siquiera inspección sanitaria. Fue algo de ellos. El objeto volvió a vibrar, como respondiendo al acercamiento de ese equipo. La manta se levantó ligeramente, revelando parte del metal brillante. La luz blanca destelló 2 veces. Daniel dio un paso atrás. ¿Está intentando comunicarse? ¿Con quién? El hombre bajito finalmente cedió, al darse cuenta de que ocultarlo ya no tenía sentido. Con el núcleo original, sentí que se me erizaba la piel por todas partes. ¿Núcleo de origen? El médico frunció el ceño. Explícamelo. Ahora. Respiró profundamente y dijo: este prototipo fue creado para detectar ciertos estímulos ambientales y responder a ellos. Es una tecnología autónoma, inconclusa. Puede reaccionar a fuentes biológicas. Biológico. La palabra cayó como granizo sobre mi pecho. El médico dio un paso atrás. ¿Fuentes biológicas? ¿Estás diciendo que esto es una reacción hacia alguien interno? Los 2 hombres se miraron, y el más alto respondió: intentar. Me llevé la mano a la boca. El médico preguntó: ¿a quién? El hombre alto tragó saliva con dificultad. Probablemente al bebé. Mi corazón explotó en mi pecho. ¿Mateo? ¿Mi Mateo? El médico insistió. ¿Por qué? ¿Cómo? El hombre bajito respondió: porque nació con un marcador genético extremadamente raro, y el prototipo fue diseñado para identificarlo. El médico puso rígido su cuerpo. ¿Qué marcador? El hombre alto cerró los ojos. Es experimental, aún no publicado, mucho menos autorizado. Sentí que mi cuerpo temblaba. Entonces, ¿lo sabían desde el principio? ¿Tenían esta información? Y entonces, Daniel, con la voz quebrada, terminó de armar el rompecabezas. Estabas buscando un bebé que tuviera este marcador. Y cuando nació aquí, el prototipo lo reconoció. Los hombres permanecieron en silencio. No necesitaban confirmarlo. La verdad estaba delante de todos nosotros. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Porque en ese preciso momento, la puerta del hospital se abrió. Una enfermera corrió hacia nosotros, la cara pálida, con los ojos muy abiertos, y ella gritó: «El bebé Mateo dejó de responder al monitor. Necesitamos a su abuela allí, ahora». Mi alma abandonó mi cuerpo. Me tropecé. Daniel me abrazó. El objeto dentro del carro brillaba tan intensamente que iluminaba el suelo. Y luego, él hizo un sonido que nunca he escuchado en mi vida. Un sonido de llamada, un sonido dirigido a mi bisnieto, y yo, Carmen Ruiz, entendí en ese momento: Mateo no estaba reaccionando al mundo. El mundo estaba reaccionando ante él. La enfermera apenas había terminado de pronunciar mi nombre. Su abuela, ahora. Y mi cuerpo se lanzó hacia la puerta automática, como si tuviera vida propia. No pensé, no respiré, no pregunté nada. Simplemente me moví. Me moví con una fuerza que desconocía que aún existía en mí. Una fuerza ancestral y primaria que solo las mujeres que han visto a sus familias en peligro comprenden. Pero antes de poder cruzar el umbral, una mano me agarró del brazo. Era el hombre alto. «Señora Carmen, espere. No puedes entrar así como así». Me di la vuelta, dominado por una indignación tan profunda que por un momento sentí que mi visión se nublaba. «Mi bisnieto está ahí. Mi bebé. ¿Y quieres que espere?». Tragó saliva con fuerza, intentando mantener el control. «La zona está aislada. Están analizando la causa de la reacción. Podría haber interferencias». Daniel se interpuso entre nosotros con los ojos muy abiertos. «¿De quién es la interferencia? ¿De Mateo o de aquí?», preguntó, señalando el cochecito que seguía vibrando en silencio. La manta se levantó ligeramente con la vibración interna, y la luz blanca volvió a latir, como un latido mecánico y distante. Los 2 civiles apartaron la mirada un instante, no con desprecio, sino con culpa. Una culpa tan densa que se extendió por el aire como niebla. El hombre bajito finalmente se desplomó un poco sobre sus hombros. «Si entras ahora, el prototipo puede responder de manera impredecible». Cerré los ojos. El prototipo, el objeto. Esa máquina no debería estar allí. Este secreto oculto, expuesto accidentalmente, ahora pulsaba como si estuviera vivo. Pero nada en el mundo importaba más que Mateo. Entonces levanté la cara y dije sin temblar: «Si lo que hay dentro responde a su presencia, así que tal vez mi presencia con él lo estabilice». Nadie esperaba oír eso de una mujer de 66 años que había llegado a ese hospital solo para conocer a su bisnieto. Incluso Daniel se quedó sin palabras. El médico,
que todavía estaba en la puerta, intervino inmediatamente. Ella viene conmigo, ahora. Si esperamos más tiempo, el bebé puede estresarse. El hombre alto dio un paso y se aventuró a decir otra palabra, pero el prototipo y el médico explotó. «El prototipo no es mi paciente. Mateo está aquí». Silencio absoluto. Y así fue como finalmente pude cruzar el umbral. El pasillo era diferente. El aire parecía más frío, más denso. Había luces de emergencia parpadeando lentamente. Las enfermeras murmuraban instrucciones, como si trataran de no perturbar algo invisible que flotaba en el aire. Seguí al doctor, intentando respirar hondo, pero cada paso parecía encogerme el pecho. Miré los cristales de las habitaciones, madres acunando a sus bebés, enfermeras caminando deprisa, médicos analizando portapapeles con el ceño fruncido. El ala B había sido parcialmente cerrada. Se colocaron carteles improvisados de acceso restringido. Y allí, al final de un estrecho pasillo, lo vi. Mateo. Diminuto, perfecto, frágil, conectado a cables y monitores que parpadeaban en ritmos irregulares. El monitor cardíaco mostraba curvas que subían y bajaban como olas inquietas. Me dolía tanto el corazón que pensé que se desmoronaría. El médico se acercó a la incubadora y murmuró. El nivel de reactividad comenzó inmediatamente después de la detección ambiental. Nunca antes habíamos visto algo así. Puse mis manos sobre el cristal, observando cada detalle de su carita, tan pequeña, tan pacífica, y sin embargo, luchando de alguna manera que no entendía. El médico estaba analizando el monitor. Su vida no corre peligro, pero está respondiendo a estímulos que no podemos identificar. La radio del médico sonó. Era una voz masculina. Equipo externo en camino al ala B. Para repetir, de camino al ala B. Ella suspiró. Querrán examinar al bebé. Por supuesto que lo harán. La miré fijamente. Pero no permitirás que eso suceda. Ella dudó por un momento y luego susurró. Si por mí fuera, ningún proyecto se acercaría a este niño. Quise abrazarla en ese mismo momento. Antes de que pudiera decir algo, los monitores cambiaron nuevamente. Un pico brillante. Luego otro más. Luego otro más. Los ojos del médico se abrieron de par en par. Esto no es normal. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Mis piernas cedieron y me apoyé en el borde de la incubadora. Y entonces, en un movimiento que no puedo explicar, instintivo, emocional, quizás ancestral, abrí con cuidado la incubadora y toqué su pequeño pie. El pequeño pie cálido. Vivo, mi bisnieto. El monitor inmediatamente comenzó a estabilizarse. El médico estaba en shock. Dios mío. La frecuencia está disminuyendo. Los picos están disminuyendo. Te está respondiendo. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Mateo, mi pequeño, estás aquí conmigo. Los números en la pantalla continuaron bajando, suavemente. Es como si alguien le cantara a un bebé para ayudarlo a dormirse. Pero fuera del ala, algo estaba sucediendo. Escuché pasos fuertes, voces bajas, radios susurrando códigos. Y luego, al otro lado del cristal, vi al hombre alto y al hombre bajo acercándose rápidamente. El médico murmuró. Vinieron a recoger el prototipo y también querrán examinar al bebé. Se me hizo un nudo en el estómago. Sostuve el piecito de Mateo con aún más cuidado, como si el simple toque pudiera protegerlo. Y luego, el monitor emitió un sonido diferente, un sonido que nunca había hecho antes. La curva, que hasta entonces había sido suave, subió ligeramente, y una pequeña luz azul apareció en la esquina de la pantalla, una luz idéntica a la del prototipo. Sentí que el mundo se detenía. El médico le puso la mano en la boca. Carmen, él está sincronizando con la frecuencia externa. Apenas podía respirar. Él está respondiendo al objeto. Mis dedos resbalaron sobre el cristal. El objeto se llamó Mateo, y Mateo respondía. La puerta del ala B se abrió violentamente. Los hombres entraron, y supe, con la fuerza del rayo, que harían cualquier cosa para llevárselos a ambos. El prototipo y mi bisnieto. Me paré entre ellos y sentí que algo nacía dentro de mí, un coraje antiguo, indestructible. No lo tocarán, yo dije, y el tono de mi voz ya no era el de una mujer asustada. Ella era como una abuela dispuesta a enfrentarse al mundo entero. Cuando los dos hombres entraron en la sala B, la energía de la habitación cambió. No era visible,
ningún sonido repentino ni ninguna alarma. Pero todos, médicos, enfermeras, incluso otros padres, lo sintieron. Como si se hubiera cruzado una frontera invisible, como si alguien hubiera traído algo que no pertenecía a ese frágil lugar, donde las vidas recién llegadas aún aprendían a respirar el aire del mundo. Me paré frente a la incubadora de Mateo, mis manos sobre el cristal. Todo mi cuerpo está bloqueando el camino. El hombre alto dio un paso adelante. «Señora Carmen, por favor, no estamos aquí para hacerle daño a nadie». Levanté la cara lentamente. Mi voz salió baja, pero con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. «Entonces, ¿para qué están aquí?» El hombre bajito llevaba algo en la mano. Un pequeño maletín metálico sellado. El sonido del metal cuando lo colocó sobre el mostrador resonó por el pasillo como una advertencia. «Necesitamos el prototipo. Y tenemos que comprobar si el bebé corre algún riesgo». Me dolía el corazón. Pero la doctora, aquella guerrera de bata blanca, se colocó entre ellos y la incubadora. «Él no está en peligro. Acabo de comprobarlo yo mismo. Y no permitiré que nadie acerque equipo experimental a un recién nacido». El hombre alto respiró profundamente, como si estuviera luchando contra la impaciencia. «Doctor, entienda, no es solo un aparato. Si se produce una sincronización involuntaria, debemos actuar rápidamente». Sincronización. La palabra sonaba como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. Miré el monitor. La pequeña luz azul todavía estaba allí, pulsando lentamente. Fue como si Mateo respondiera a un llamado que nadie entendía, excepto aquel objeto escondido en el cochecito de Daniel. Yo fui quien rompió el silencio. Lo sabías, incluso antes de que naciera. Los dos hombres me miraron fijamente. Tenías este marcador genético, o lo que fuera, registrado en alguna base de datos, y cuando nació Mateo aquí, lo reconocieron. ¿No fue eso? El hombre bajito dudó, y esa vacilación me dio todas las respuestas. El médico se volvió bruscamente hacia ellos. ¿Has rastreado a un bebé? El alto intentó corregirlo. No rastreamos nada. El prototipo se activó automáticamente cuando detectó compatibilidad. Es un algoritmo, no un agente consciente. Pero necesitábamos asegurarnos. ¿Garantizar qué?, pregunté. ¿Que lo lleven a analizar? El hombre bajito cerró los ojos. Nunca para análisis sin autorización. Pero existe un riesgo que no entiendes. Daniel entró en la habitación en ese momento, empujando el carrito tapado. Los guardias de seguridad que intentaron detenerlo en la puerta se dieron por vencidos cuando vieron que los civiles le hacían señas para que entrara. Se detuvo a mi lado. La manta aún ocultaba una buena parte del prototipo, pero la vibración era tan evidente que parecía como si el suelo también vibrara. La voz de Daniel salió baja, pero firme. Hablar. De repente, ¿qué quiere esta empresa? Con un bebé. Los hombres no respondieron de inmediato. El silencio duró más tiempo. La doctora se cruzó de brazos y los miró fijamente como si pudiera decir mentiras en el aire. Y entonces, finalmente, el hombre bajito habló. Este prototipo detecta patrones. ¿Qué patrones? Biológicos, energéticos, conductual. El médico frunció el ceño. ¿Conductual? Un bebé no tiene un comportamiento estructurado. El hombre alto corrigió. No hay comportamientos visibles, señales internas, ritmos eléctricos, marcas que indican predisposiciones raras. Sentí algo frío en la nuca. ¿Predisposiciones? ¿Para qué? Los dos hombres se miraron nuevamente, y el más bajito respondió, para conexiones. Conexiones. La palabra seguía dando vueltas en mi cabeza. El médico, tratando de comprender, ¿conexiones neurológicas? El hombre alto lo negó. Conexiones de respuesta ambiental. Daniel meneó la cabeza, confundido. ¿Qué quiere decir esto? El hombre bajito respiró profundamente. Algunas personas, muy pocas, nacen con una sensibilidad inusual. Pueden responder a estímulos externos de manera profunda, incluso si no los entienden. Incluso aunque sean recién nacidos. La doctora puso los ojos en blanco. La sensibilidad no hace que se apague el monitor de frecuencia cardíaca. Ni siquiera una máquina experimental se enciende. La respuesta fue sencilla. Cuando esa sensibilidad es rara, sí que hace la diferencia. Sentí que se me cerraba la garganta. Mateo, mi pequeño Mateo, ¿era uno de esos artículos raros?
El hombre alto continuó. El prototipo fue creado para identificar estas sensibilidades, pero nunca esperamos una detección activa en recién nacidos. Es algo nuevo. Apreté el borde de la incubadora. ¿Y esta cosa nueva podría hacerle daño? El hombre bajito era demasiado honesto, no lo sabemos. El médico dio un paso adelante, para que no te acerques a él. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el monitor de Mateo cambió nuevamente. La fila subió, luego descendió lentamente. La luz azul destelló, y entonces apareció otra luz. Una luz dorada, casi invisible, tan suave como el amanecer. Daniel dio un paso atrás. ¿Qué es eso? El médico jadeó en busca de aire. Nunca había visto este tipo de lectura antes. El hombre alto cogió la radio. Está empezando. Necesitamos el prototipo aquí. Levanté la mano inmediatamente. No, nadie pone esa cosa cerca de mi bisnieto. Pero la vibración del prototipo aumentó. La manta se levantó. Un rayo de luz se escapó. Y luego, Mateo movió sus deditos, como si estuviera respondiendo. El médico murmuró: «Dios mío, él está llamando». El hombre bajito respiró profundamente, preocupado. No es por llamada. Se trata de sincronizar, y no sabemos qué pasará cuando se complete la fase 3. Me giré lentamente. ¿Fase 3? El hombre alto respondió. La fase en la que el prototipo se registra. Mi corazón se congeló. ¿Qué registra? Él respondió sin pestañear. El vínculo. Silencio absoluto. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Si esa sincronización llegara a su fin, la máquina registraría a mi bisnieto, vincularía su identidad a algo que ellos mismos no entendían. Lo convertiría en un experimento viviente sin siquiera haber abierto completamente los ojos al mundo. Y en ese momento sentí una fuerza dentro de mí, algo que ni la edad, ni el miedo, ni los secretos de aquellos hombres pudieron romper. Giré mi rostro hacia Daniel. ¿Puedes traerme el cochecito?, parpadeó sobresaltado. Carmen, ¿estás seguro? Miré a Mateo. Para tus pequeñas manos, para la luz azul que parpadea en el monitor, para la máquina que estaba intentando alcanzarlo, intentar, buscar. Y fue en ese preciso momento cuando decidí afrontar lo desconocido. No por valentía, pero por amor. Porque a veces el amor no entiende de tecnología, ni de riesgo, ni de ciencia. El amor solo entiende de proteger. Y yo era el muro entre mi bisnieto y el mundo entero. Daniel empujó el carrito hasta que estuvo justo a mi lado. La manta seguía vibrando, pero ahora el movimiento era más ligero, más rítmico, como la respiración de alguien dormido que empieza a despertar. Extendí la mano, y por un segundo creí sentir un suave calor emanando de debajo de la tela. No era caliente como el metal caliente, era orgánico, vivo, y eso me dio un miedo que nunca había sentido en mi vida. El hombre alto levantó la voz. Señora Carmen, por favor, deje que nuestro equipo se encargue de esto. Mi respuesta salió antes de que terminara. Ya has hecho demasiado daño. Ahora me toca a mí decidir qué le conviene a mi bisnieto. La doctora inmediatamente se colocó a mi lado. Ella tiene razón. Hasta que no se demuestre su total seguridad, nadie acercará este prototipo a un niño. El hombre bajito abrió el maletín de metal y reveló un aparato parecido a una caja de contención portátil. Él debería entrar aquí. Si la fase 3 comienza sin supervisión, podría comprometer todos los sensores de la sala. Daniel se rió, una risa amarga e incrédula. ¿Sensores? ¿Estás preocupado por los sensores? Hay un bebé sincronizado con eso. Respiré profundamente. No hubo tiempo para más discusión. Mateo me necesitaba. Sostuve el borde de la incubadora y le pregunté al médico: ¿se puede abrir de nuevo? Solo un poquito. Ella dudó. Carmen, si la sincronización aumenta mientras lo estás tocando, la miré fijamente, con firmeza y absoluta. Soy la única persona que lo ha estabilizado hasta ahora. El médico respiró profundamente y abrió nuevamente la incubadora. Mateo era tan pequeñito, tan sereno, pero había algo diferente en él. Los movimientos sutiles, los dedos flexionándose como respondiendo a un estímulo externo, algo invisible y poderoso. Coloqué las puntas de mis dedos sobre su manita. El monitor se estabilizó inmediatamente de nuevo. La luz azul se atenuó.
La línea de variación del ritmo cardíaco se suavizó, como las olas que finalmente se encuentran con la marea. El médico murmuró: «No puede ser una coincidencia». Los dos civiles intercambiaron miradas tensas. El hombre alto dio un paso. El prototipo detecta presencias compatibles, pero no entendemos cómo. Lo interrumpí. Te lo explicaré. Eso se llama amor. Y no tenéis ningún equipo capaz de medir el amor. Silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando las verdades simples aplastan las teorías complejas. Pero entonces el objeto vibró de nuevo, esta vez más fuerte. Un sonido bajo y profundo, no amenazante, no agresivo. Fue como un susurro. Daniel se acercó asustado. Él nunca hizo ese sonido ayer, ni siquiera esta mañana. El hombre bajito respondió pálido, porque nunca se ha sincronizado antes. Es nuevo para él, así como es nuevo para... Miró a Mateo. Sentí que mi corazón se apretaba. Nuevo para un bebé. Un recién nacido que apenas conocía el tacto de su madre y, sin embargo, ya estaba conectado a algo que ni siquiera sus creadores entendían. El médico se alejó de la incubadora y respiró profundamente. «Carmen, necesito que te decidas ahora. El objeto está llamando y el bebé está respondiendo». Giré mi rostro hacia ella. «¿Qué quiere decir esto?». Ella hablaba lentamente. Cada palabra pesaba mucho. «Esto significa que si completan la fase 3, Mateo y el prototipo se reconocerán mutuamente. Y esta conexión puede ser permanente». Sentí que mi alma se derrumbaba. ¿Permanente? ¿Como si esa máquina experimental escribiera el nombre de mi bisnieto en su interior? ¿Como si se creara un vínculo que nadie sabría cómo romper? No lo permitiría. Pero antes de que pudiera actuar, el prototipo vibró una vez más. La manta se deslizó hacia un lado, y por primera vez lo vi completo. Era pequeño, aproximadamente del tamaño de la palma de un adulto, ovalada, metálica, pero con unas líneas tan suaves y delicadas que parecía casi hecha para ser tocada por manos frágiles. En el centro, una fina grieta pulsaba con luz azul y dorada. La luz parpadeó, siguiendo el ritmo del monitor cardíaco de Mateo. Mi corazón se aceleró. Daniel dio un paso atrás. «Esto es demasiado hermoso para ser peligroso». El médico murmuró: «Ese es exactamente el tipo de cosas que me asustan». El hombre alto se acercó lentamente. «Si no lo aislamos ahora, terminará de leerlo, y no hay forma de cancelar después». Instintivamente extendí mi brazo, protegiendo a Mateo. «No podrás acercarte a él, no mientras esté aquí». El hombre bajito respiró profundamente. «Carmen, Mateo no está en peligro inmediato, pero el prototipo puede estar intentando establecer un vínculo que...». Lo interrumpí. «Sé lo que es un vínculo. He pasado toda mi vida amando a mi familia. No voy a dejar que una máquina decida eso por él». Pero entonces, la vibración aumentó, la luz se intensificó y, por primera vez, el prototipo se movió por sí solo. No mucho, ni un salto, nada que dé miedo. Él simplemente se deslizó, 1 pulgada, hacia mí. Me quedé congelado. El médico dio un paso atrás. Daniel se tapó la boca con la mano. Los civiles palidecieron. «El prototipo», respondió a mi tacto en el bebé. El médico susurró: «Él te está buscando, Carmen». Sentí que mis piernas se debilitaban. «¿Por qué?». El hombre alto respondió: «Porque estabilizas al bebé, y el bebé lo estabiliza. Y para completar la lectura, necesita ambos». Silencio. Yo, una mujer de 66 años, atrapada entre una vida recién llegada y una máquina que no debería existir fuera de un laboratorio. Y ambos me estaban llamando. Me inspiré, sacando a relucir todo el amor que existía dentro de mí. Y tú decides. Yo sería el enlace. Yo sería el muro. Yo sería el puente entre el miedo y la protección. Pero antes de poder tocar el prototipo, la puerta del ala B se abrió brutalmente. El equipo externo entró. Ropa especial, instrumentos sellados, pasos firmes, y la frase que me rompió el corazón: «Identifique al bebé y prepárese para el traslado inmediato». Me puse al frente, mi cuerpo, mi edad, mis arrugas, todo se convirtió en un escudo, y yo dije: «Nadie me va a arrebatar a mi bisnieto de aquí». Y en ese momento, el prototipo brilló, tan fuerte, tan intenso, que iluminó toda la habitación. Y yo sabía, la tercera fase ha comenzado. La luz del prototipo llenó la sala con una intensidad que parecía imposible. No era un brillo doloroso ni agresivo.
Era una luz cálida y envolvente, como si el aire que nos rodeaba estuviera siendo rediseñado. Por un instante, juro que sentí como si el tiempo se ralentizara. Las voces de los profesionales del equipo de campo se convirtieron en ecos lejanos, como si estuviéramos todos dentro de una burbuja donde nada, absolutamente nada, pudiera alcanzarnos. Mateo volvió a mover sus deditos, y el monitor cardíaco no se disparó, se estabilizó aún más. La doctora, que hasta entonces había estado luchando contra el caos, se llevó la mano al pecho. Dios mío, él está respondiendo a la luz, él se está calmando. El hombre bajito dio un paso adelante, asombrado. Esto no fue planeado. No debería poder emitir ese tipo de frecuencia. Daniel, con los ojos abiertos, murmuró: «Él parece vivo». La manta se deslizó completamente del carrito, revelando el pequeño objeto metálico, completamente iluminado. Ahora su superficie no solo latía en azul y dorado, sino que también tenía suaves matices de verde y blanco, como si reflejara otros ritmos, otras vidas a su alrededor. Y luego ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. La luz del prototipo comenzó a sincronizarse con la luz del monitor de Mateo. Los dos pulsaban al mismo ritmo, una secuencia perfecta. Es necesario, como si estuvieran hablando entre ellos. El equipo externo reaccionó inmediatamente. Nivel 3 confirmado. Iniciar protocolo de contención. 2 de ellos avanzaron con instrumentos metálicos, protegidos por guantes gruesos, movimientos prácticos, profesionales y fríos. Me adelanté sin pensarlo. «¡No! ¡No los toques!». El hombre alto intentó discutir. «Señora Carmen, si termina de leer», grité con una fuerza que no sabía que aún poseía. «Solo le quedan minutos de vida en este mundo. ¿Y quieres que su primer contacto sea de miedo?». La habitación quedó en silencio por un momento. El médico se quedó a mi lado. «Ella tiene razón. Vamos a tomarlo con calma. No interrumpas nada mientras el bebé esté estable». Pero el equipo exterior no se dio por vencido. No vinieron a negociar. Vinieron a traer un cierre. El más alto de ellos abrió el maletín y sacó algo que parecía una cámara de aislamiento portátil. Una vez finalizada la lectura, no podemos revertirla. Necesitamos cortar lazos ahora. Se me heló la sangre. Cortar. Enlace. Apreté el puño con fuerza. Nadie rompe ningún vínculo sin pasar por mí. Fue entonces cuando el prototipo cambió el ritmo de su luz. Mi pulso se aceleró, más suave, y de repente, más centrado. Para mí. Giró no como un objeto empujado, sino como si tuviera su propio eje, y apuntó su pequeña y luminosa abertura en mi dirección. Me quedé congelado. El médico susurró: «Carmen, él te está identificando». El equipo de campo entró en pánico. «Sal de inmediato. No puede registrar 2. Esto está más allá del límite de lectura». El hombre bajito meneó la cabeza, pálido. «Esto nunca pasó. Nunca en todas las pruebas». El hombre alto terminó: «Si registra 2 señales, podría romperse». Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Romper? ¿Cómo romper? Pero antes de que pudiera preguntar, el prototipo se movió nuevamente. Se movió 2 centímetros hacia mí, suave pero decidido, y luego su luz blanca se enfocó en un solo punto. En mi pecho. Puse mi mano sobre mi corazón. No sentí ningún dolor. No tenía miedo. Sentí calor, una calidez familiar. Como cuando abracé a mi hijo por primera vez, como cuando sostuve a mi nieto. Como cuando me desperté esa mañana sonriendo solo imaginando abrazar a Mateo. El médico murmuró: «Él te está leyendo. Entiendo tu intención, leyendo tu cariño, afecto, amar». Y entonces entendí todo. No quería registrar a Mateo, no quería capturar nada, quería confirmar algo. Para confirmar que el bebé estaba protegido. Le susurré sin estar segura de si tenía sentido: yo protejo a Mateo. Él es mi bisnieto, mi sangre, mi vida». La luz del prototipo pulsó 2 veces, rápida y precisa, como una señal de reconocimiento, y luego se volvió hacia la incubadora, como si lo hubiera entendido todo, como si lo hubiera aceptado, como si hubiera desistido de registrar al bebé, porque ya había registrado otra señal. El equipo externo perdió el control. «Detente ahora. Si lo lee al revés, no podremos detenerlo». El hombre alto corrió hacia el carro. Daniel lo agarró del brazo. «¡No! Vas a lastimarlo a él y al bebé». Me coloqué entre ellos. «Mejor, escuchar.
Él no está atacando a nadie, está intentando conectarse de forma segura. El hombre bajito gritó, «¿No entiendes lo que está en juego?» Yo respondí, «Lo entiendo perfectamente. Lo que está en juego es una vida, la vida de un bebé recién nacido, la vida de mi bisnieto». El prototipo brilló. Su luz pulsaba demasiado brillante. Toda la habitación estaba bañada en blanco y oro. El médico me tomó la mano. «Carmen, la lectura terminará». El monitor de Mateo mostró una curva suave, luego otro más, y por último, un sonido plano, una señal que todos reconocen. Estabilidad. El bebé estaba estable, completamente. El médico sostenía la incubadora, visiblemente conmovido. «Se estabilizó, él está estable». Daniel empezó a llorar. Los civiles quedaron paralizados. El equipo exterior se retiró en estado de shock. Y luego, el prototipo se apagó, completamente. La luz se apagó. La vibración se detuvo. La habitación volvió a quedar en silencio. Él permaneció inmóvil, como cualquier otro objeto. Daniel tocó el borde del carro y susurró. «¿Él terminó?» El hombre alto respiró profundamente. «Intentar. La lectura está completa». Tragué saliva con fuerza. Entonces, la conexión... Él me miró fijamente. «No se trata del bebé. Depende de usted, señora». Mi visión se volvió borrosa. Mis piernas temblaban. Susurré. Yo lo protegí. El hombre bajito terminó, casi asombrado. «Intentar». Y él aceptó. El médico se secó una lágrima. «Carmen, salvaste a Mateo». Caí de rodillas. Las lágrimas corrieron a torrentes. Pero aún así, aún no era el final. Porque alguien que no esperábamos, entró por la puerta en ese momento. Mi nieta, pálido, débil, pero de pie. ¡Guau! Lo que está sucediendo. Y yo sabía, lo más difícil estaba aún por venir. Mi nieta estaba pálida, con el cuerpo aún marcado por el esfuerzo del parto, pero había una fuerza en sus ojos que me atravesó como un rayo. Una fuerza tenaz, heredada de las mujeres de nuestra familia. Se acercó a la incubadora, aún apoyando una mano en la pared, intentando comprender aquella escena imposible. Luces intermitentes, profesionales tensos, un objeto extraño ahora en silencio, y yo, de rodillas, sujetando el carrito como si acabara de detener el colapso del mundo. «Abuela, ¿qué le hicieron a Mateo?» Su voz tembló, no por miedo, por amor. Me levanté lentamente, con la ayuda de Daniel. Sentía el peso de la edad en los huesos, pero no en el corazón. Mi corazón, en ese momento, era un muro, irrompible. «Cariño, ya está bien, está estabilizado. Eso es todo lo que importa». Ella miró los monitores, vio la línea continua, suave y perfecta, y ella rompió a llorar. «Mi bebé, gracias a Dios». El médico se acercó a ella con un cuidado casi maternal. Su hijo experimentó una reacción inusual, pero está a salvo. Está fuera de peligro inmediato. Mi nieta respiró profundamente, sin entender una sola palabra, pero creyendo porque quería creer. Le estreché la mano. «Él es fuerte, tal como siempre lo fuiste, y como tu abuela aquí, que no deja que nadie toque la suya». Ella se rió entre lágrimas, una risa ligera y genuina, el primer sonido verdaderamente humano después de tanto caos. Pero detrás de nosotros, los dos civiles estaban pálidos. El equipo de campo está paralizado, y el prototipo, ahora completamente borrado, yacía como un objeto inofensivo, incapaz de contar el tormento que había causado. El hombre alto se acercó. «Señora Carmen, necesitamos llevarnos el prototipo. Está apagado, pero el disco permanece y, bueno, ahora le responde a la señora». Cerré los ojos por un momento. Una máquina me reconoció. Yo, que viví mi vida al toque de harina, café con leche, apuntes del colegio y fotos guardadas en el fondo de los cajones. Yo, una mujer común y corriente. Yo, solo una abuela. Quizás esto es lo que el mundo necesitaba recordar. El amor no es pequeño. Me quedé firme en el suelo antes de responder. Izquierda. Él ya hizo lo que tenía que hacer, pero antes de que pudieran tocar el carro, el hombre bajito inclinó la cabeza hacia mí en un inesperado gesto de respeto. «Gracias por lo que hizo». La mujer no solo salvó al bebé, nos salvó a todos de un error. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «No me agradezcas, solo hice lo que cualquier abuela haría». El equipo tomó el prototipo, ahora sin iluminación, escondido bajo la manta. Daniel se ajustó la ropa, exhausto, pero más ligero que cuando lo vi por primera vez.
Lo abracé. Fuiste valiente, hijo mío. Y todo cambió. Él sonrió, una sonrisa que borró años de dolor. Gracias por creer en mí, Carmen. Nadie lo cree jamás. Esa frase me destrozó por dentro. ¿Cuántas vidas pasan desapercibidas porque nadie las mira? ¿Cuántos gritos silenciosos ignoramos porque pensamos que no es nuestro problema? Le toqué la cara. A partir de hoy, nunca volverás a decir eso. Alguien lo creyó. Y él lo cree. El médico nos guió a la habitación donde mi nieta finalmente pudo sostener al pequeño Mateo. Nunca olvidaré esa imagen. El bebé en el regazo de su madre, con su frente presionada contra la de ella, como si reconociera ese tacto más que cualquier frecuencia, cualquier luz, cualquier tecnología. Mi corazón se derritió. Me acerqué lentamente. ¿Puedo? Mi nieta sonrió. Abuela, él también es todo tuyo. Cuando sostuve a Mateo en mis brazos, el tiempo se detuvo nuevamente, pero esta vez sin miedo. No hay máquinas brillantes, sin alarmas, sin voces tensas. Es solo que es liviano, aliento cálido, paz. El monitor que estaba a su lado parpadeaba suavemente. Y por un momento, juro que vi la luz azul repetir un solo pulso. Suave, discreto, casi una despedida. El médico me tocó el hombro. Ya no está sincronizado. Está solo, en paz. Le besé la frente. No necesitas responder nada, mi amor. El mundo necesita aprender cómo responderte. Cuando todo estuvo listo, cuando sacaron el prototipo del hospital, cuando se cerraron las puertas y volvió el silencio, llevé a Mateo en brazos hasta la ventana. El sol entraba suavemente, bañando su piel de recién nacido, y allí, mirando ese pequeño milagro, pensé, la vida es tan vasta, incluso cuando intenta asustarnos, aun cuando parezca que trae tormentas antes de la calma, pero al final, lo que realmente salva al mundo son las conexiones que elegimos, no las impuestas ni las programadas, los lazos que nacen del amor, de coraje, de la presencia. Aprendí eso ese día, y ahora espero que tú también aprendas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Desde lo más profundo de mi corazón, y desde el corazón de Carmen Ruiz, gracias por escuchar, sentir y seguir cada capítulo. Si disfrutaste este viaje y quieres que siga acercándote historias profundas, conmovedoras y humanas, suscríbete al canal. Es un gesto sencillo, pero que marca la diferencia para que podamos seguir compartiendo historias que conmueven, inspiran y calientan el alma. Gracias. En verdad. Hasta la próxima historia.